Bueno, uno de los centros más importantes que tiene Córdoba es el Sanatorio Allende y vamos a presentar a la doctora Vale Bukelic y a la doctora Belén Olmedo, que ambas van a hablar de complicaciones crónicas de hemodiálisis. Quizás muchos de ustedes ya manejan estos temas, pero es muy importante poder hacer una refrescada de ¿vale? Bueno, muchas gracias. Creo que fue muy oportuno el descanso, si no nos íbamos a dormir todos. Eh, Primero que nada, bienvenidos. Con algunos, con Vicente y con Yamil ya estuvimos compartiendo todos los días previos, pero bueno, bienvenidos acá a Argentina, Córdoba particularmente. Los ha recibido con unos días espectaculares, así que nos debería ir bien. ¿Cuántos hacen diálisis de acá? Casi todos. Bueno, entonces la idea es que sea lo más conversado posible, así que todo lo que quieran eh, cortar, interrumpir, comentar, va a ser súper bienvenido, ¿sí? Si no, bueno, al final. Eh, Vamos a hablar, nos tocó hablar de este tema que es complicaciones crónicas de la hemodiálisis. Esto es del Registro Argentino de Diálisis. ¿Y por qué pusimos esta diapositiva para empezar? Todos sabemos, como nefrólogos, ¿sí? Que la mejor opción o lo mejor que puede pasar con un paciente cuando tiene insuficiencia renal avanzada y cuando ya entra en un estadio de necesitar una terapia de reemplazo renal es que pueda trasplantarse, ¿sí? Esa es la mejor alternativa, ¿sí? Es lo que nosotros desearíamos para todos nuestros pacientes. Sin embargo, este es el egreso de la diálisis crónica en la Argentina entre el 2005 y el 2019. Y si vemos la estadística esta, que sigue siendo triste, si bien el trasplante va creciendo, sí, sobre todo vemos que en el 2019 tuvo un crecimiento, 2018-2019, posiblemente con algún cambio de la legislación, ¿sí? En relación a los donantes. Esto refleja un poco, si bien es local, refleja un poco la realidad de todo el mundo, donde la mayoría del paciente que entra en diálisis va a pasar al menos muchos años en diálisis. Y esta es la misma imagen que mostró el doctor Rosa Díez hace un ratito, donde en realidad acá la traigo porque creo que esto refleja también sí la realidad de todo el sector, de toda la región, que hoy la hemodiálisis sigue siendo mucho más prevalente que la diálisis peritoneal. Entonces, lamentablemente pasan muchos años y la diálisis ha mejorado muchísimo, la expectativa de vida ha mejorado muchísimo, las complicaciones han mejorado mucho, pero dado que los pacientes que entran en diálisis pasan muchos años en diálisis, en la gran mayoría, muchos hasta el desenlace final del paciente y que la modalidad sigue siendo la hemodiálisis, todavía seguimos hablando de las complicaciones crónicas de la hemodiálisis. Cuando nos dijeron que había media hora para hablar de complicaciones crónicas de hemodiálisis, dijimos, no, si eso es un curso de por solo de tres días, solo. De cualquier manera, la idea es refrescar, como dijo el doctor Maldonado, solamente algunos conceptos, ¿sí? Nos pareció importante, esto está tomado de la Sociedad Española de Nefrología y también algunas estadísticas o algunos valores del Registro Argentino de Diálisis, pero nos parece importante esto de decir, bueno, las complicaciones crónicas de la hemodiálisis, y ustedes los que hacen diálisis lo ven y lo saben, afecta a todos los órganos, todos los sistemas, empezando por el sistema nervioso central, con depresión, deterioro cognitivo, cefalea, ¿sí? A nivel endocrinológico, a nivel cutáneo, ¿sí? Cuánta complicación a nivel cutáneo. A nivel pulmonar, más o menos un tercio de los pacientes tienen hipertensión pulmonar, la apnea del sueño es más frecuente que en la población general. En relación a la hipertensión, la insuficiencia cardíaca y la sobrecarga de volumen, el edema pulmonar y el derrame pleural siguen siendo complicaciones frecuentes. Y sabemos que enfermedades infecciosas pulmonares como la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas son más prevalentes en los pacientes en diálisis crónica, incluso parte de las complicaciones infecciosas que ocupan más o menos entre el 10 y el 23,9% de las causas de muerte de los pacientes en diálisis, que por eso las tenemos ahí también remarcadas. Pusimos en un color distinto las dos más frecuentes o las dos que nosotros quisimos traer para conversar con ustedes en este encuentro, que son las que más frecuentemente producen muerte en los pacientes en diálisis crónica, que son las complicaciones cardiovasculares, ¿sí? La insuficiencia cardíaca, la enfermedad valvular, las arritmias y la enfermedad coronaria,
que según la serie varía un poco, pero más o menos ocasiona entre el 40 y el 50% de las muertes. Y como complicación tratable, sí, pero no por eso menos importante, sí, porque afecta muchísimo, tiene mucho impacto en el desarrollo de todas las otras complicaciones de la enfermedad renal crónica y por la altísima prevalencia que tiene la anemia, que está presente entre el 85 y el 90% de los pacientes en diálisis crónica. ¿Hay alguien que piense que hay algo distinto, que quiera comentar algo distinto de lo que se ve habitualmente? Yo creo que lamentablemente sabemos que el paciente en diálisis crónica va desarrollando complicaciones sistémicas a todo nivel, ¿no? Bueno, para hablar de la enfermedad cardiovascular en la enfermedad renal crónica, tomamos además de las guías, particularmente este artículo que a mí me resulta muy lindo, que es un artículo que salió en Circulation hace 2 años, que habla de un poco la patofisiología y algunos aspectos terapéuticos diferenciales justamente de la enfermedad cardiovascular en enfermedad renal. El artículo habla de enfermedad renal, nosotros hemos tomado aquello que habla de enfermedad renal ya avanzada. Entonces, lo que ya sabemos, esto que dijimos recién, el 50% de las causas de muerte en estadios 4 y 5 de enfermedad renal crónica contra un 26% en la población general. ¿Sí? En este gráfico vemos la diferencia que hay entre la mortalidad en el segundo, la mortalidad en la población general y los pacientes en diálisis, y por supuesto en azul más oscuro los pacientes en diálisis en relación a los distintos grupos etarios. Y la tercera imagen, también ya conocida por ustedes, el riesgo relativo de de mortalidad de causa cardiovascular según la tasa de filtrado glomerular y según la proteinúria. ¿Sí? Por supuesto que a menor filtrado, el riesgo relativo de mortalidad es mucho más alto. Bueno, fisiopatología de la enfermedad cardiovascular, vamos a hablarlo rápidamente. Sabemos que tenemos factores tradicionales de enfermedad cardiovascular, pero particularmente en los pacientes renales tenemos como dos manos, ¿sí? Por un lado, tenemos también todo lo que es producción de hormonas, citoquinas, enzimas por ese riñón que está insuficiente, que van produciendo modificaciones de la vasculatura y a su vez mediadores propios, y todo lo que llamamos toxinas urémicas, todo lo que metemos en esa gran bolsa que llamamos toxinas urémicas, más que tienen repercusión local y sistémica a nivel del sistema vascular, pero también a nivel, no solo a nivel cardíaco, sino a nivel sistémico, y todas las alteraciones hemodinámicas que son propias de la enfermedad renal crónica. Dentro de los factores de riesgo tradicionales, lo que llama la atención es que son altamente prevalentes, por supuesto, en los pacientes con enfermedad renal crónica y que tienen la particularidad de que afectan a los dos órganos, ¿cierto? O sea, en estadios iniciales no solo producen afectación cardíaca, sino que juegan un rol muy importante en el desarrollo y en la progresión de la enfermedad renal, ¿sí? No solo la cardiovascular, sino la renal. Y la prevalencia, ustedes esto ya también lo conocen, es altísima, el 96% de los pacientes de diálisis tienen hipertensión arterial, el 80% son sedentarios, 54% tienen diabetes, el nivel de colesterol HDL es bajo en un 33% y al menos un 22% tienen criterios electrocardiográficos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Dentro de los factores de riesgo tradicionales no vamos a hablar mucho más. Sabemos que sigue siendo, igual que en la población general, importantísimo el tratamiento de los factores de riesgo tradicionales. La hipertensión, el tratamiento de la hipertensión arterial demostró en la población general y en la población con enfermedad renal crónica avanzada que es importante en la prevención de eventos cardiovasculares. Por supuesto, vamos a verlo más adelante, el target de presión en la población en hemodiálisis sigue siendo controvertido y seguramente alguna charla en el Congreso donde se habla de ese punto en particular. En relación a la diabetes, sabemos que el control glucémico es altamente importante para la prevención de eventos microvasculares, pero no tuvo tanta efectividad en la prevención de eventos macrovasculares, salvo en estadios más tempranos al paciente en diálisis, cuando el evento macrovascular es prevenido a través del control de la nefropatía del paciente.
Y en la dislipemia, los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada se caracterizan porque tienen un perfil lipídico particular, que es triglicéridos altos, colesterol LDL en general normal, con un HDL muy bajo. Pero más allá de ese perfil, lo que tienen es que estas mismas toxinas urémicas, estos mediadores de la enfermedad renal, van produciendo cambios de moléculas de HDL que las vuelven más aterogénicas y sobre todo con efectos adversos a nivel endotelial. Y después tenemos lo propio de la enfermedad renal crónica, ¿sí? Porque vimos que la prevalencia y sobre todo la mortalidad de los pacientes en diálisis con enfermedad renal por enfermedad cardiovascular es totalmente distinta a la de la población general. Entonces, estos factores de riesgo tradicionales no alcanzan a explicar completamente esta mortalidad y toda la prevalencia, ¿no? Entonces tenemos los factores de riesgo propios de la enfermedad renal. ¿Qué son? Los depósitos de calcio patológicos, sí, sabemos que esos depósitos se pueden hacer a nivel vascular, es decir, en las arterias, en la capa íntima, en la capa media. Cuando afectan la media, lo que producen principalmente es aumento de la rigidez del vaso, y a nivel de la íntima van a producir aterogénesis y estrechamiento, ¿sí? A nivel valvular, la válvula más afectada es la aórtica, y además tenemos todo el rol que juega en estos depósitos de calcio, todo lo que favorece los depósitos de calcio, todos los desbalances electrolíticos. Por supuesto, más importante el calcio y el fósforo, pero también el magnesio con un rol importante. El otro factor de riesgo propio de la enfermedad renal crónica, súper importante, es esto de considerar a la enfermedad renal crónica como una enfermedad inflamatoria sistémica, ¿no? Y sabemos que todas las enfermedades inflamatorias sistémicas se caracterizan por esto del aumento del estrés oxidativo, la acumulación de productos finales de la glicosilación, en el caso de la enfermedad renal también la acidosis metabólica, y que todo esto es aterogénico y que produce activación endotelial. Y finalmente la microalbuminuria y la proteinuria, cuyo efecto o cuya fisiopatogenia por la producción de enfermedad cardiovascular está discutido en algunos estudios, pero sí se sabe que al menos el frenar la proteinuria con el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona disminuye la tasa de eventos cardiovasculares en pacientes que lo padecen. ¿Cómo se traduce todo esto clínicamente? Lo primero lo más frecuente es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿sí? Más o menos el 70% de los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 la padecen a través de mecanismos relacionados a la precarga. Por supuesto, lo más frecuente es la sobrecarga de volumen en los pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo cuando cae el ritmo de diuresis. Esto va produciendo extensión de los miocardiocitos con remodelado ventricular. Después están los relacionados a la poscarga, en todo esto que hablábamos del aumento de la rigidez arterial, de la hipertensión arterial, que van produciendo primero hipertrofia concéntrica del ventrículo, muerte de los miocardiocitos, dilatación y finalmente la reducción de la fracción de eyección. Y después también mediadores celulares y mecanismos humorales que contribuyen a la hipertrofia del VI sin que estén relacionados ni a la pre ni a las poscargas. La otra traducción clínica, bien puntual de los pacientes en diálisis o de la enfermedad renal crónica avanzada, es el depósito difuso de colágeno, sí, que va produciendo fibrosis en el músculo cardíaco, que es independiente de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y finalmente, se traduce clínicamente, esto que hablábamos de los depósitos de calcio, en enfermedad valvular y calcificación de las arterias coronarias que favorece la enfermedad coronaria. La terapéutica en general es similar al de la población general. Sabemos que nada, si bien todo es parecido a la población general, nada es exactamente igual en los renales a la población general. Entonces tiene algunas particularidades. Cuando uno habla de factores de riesgo tradicionales, y cuando habla de enfermedad vascular, cuando hablamos de hipertensión arterial, dijimos antes que hoy las guías están en ninguna duda que hay que bajarle la presión arterial al paciente con un target según la guía entre 120 y 139, pero que en diálisis ese target sigue siendo discutido. Bueno, algunos artículos y algunas guías consensúan en, por supuesto, no mirar la presión predialítica, sino más vale el interdialítico, apuntando a un menor a 140-80, y sugieren como drogas de primera elección los beta-bloqueantes, los inhibidores de calcio dihidropyridínicos como la amlodipina y los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otro de los factores de riesgo tradicional, el nivel de hemoglobina glicosilada o el control de la diabetes,
que los que hacemos diálisis o estamos a veces en la sala de diálisis sabemos que es muy difícil a veces controlar la glucosa de los pacientes en diálisis y que el control no puede ser según el mismo protocolo de los pacientes que no están en diálisis, ¿cierto? Y que el nivel de hemoglobina glicositada hay que individualizarlo a cada paciente, porque lo que más queremos prevenir en realidad es la hipoglucemia, sobre todo los episodios de hipoglucemia nocturnos o la hipoglucemia posterior a la diálisis, por el riesgo y el aumento de la mortalidad que traen aparejados. Para el manejo, de preferencia está la insulina, por supuesto ajustado a cada uno de los pacientes y con un manejo de un experto, un diabetólogo de preferencia, diabetólogo de nutrición. Y el uso de los hipolipemiantes, esto no les voy a decir nada nuevo, pero también saben que está controvertido y que en general se considera que es de poco efecto o efecto ausente en los pacientes que están en diálisis. Igual que la antiagregación. La antiagregación ha demostrado eficiencia, sobre todo en la prevención primaria y secundaria, pero como hay un riesgo, un aumento del riesgo de los episodios de sangrado, esto en general se recomienda la discusión con el paciente y la individualización de cada uno de los casos para establecer la terapia de antiagregación o no. El estudio isquemia en CKD es un estudio que no se hizo en pacientes en diálisis, sino sí en pacientes con enfermedad renal avanzada, donde a pacientes con angina estable los estandarizaban, los randomizaban, perdón, a tratamiento conservador versus tratamiento intervencionista, se le hacían angiografías, si correspondía se revascularizaba, más tratamiento médico. Y lo que vieron es que los pacientes que llevaban al tratamiento invasivo tenían mejor pronóstico, es decir, tenían mejor, sobre todo mejor resultado en relación a muerte por causa cardiovascular y infarto de miocardio, pero que los pacientes habían tenido más stroke y, por supuesto, más riesgo de inicio de hemodiálisis. Recuerdo que se trataba de pacientes aún no en diálisis. Un poco lo que también concluye este estudio y algunos otros que se referencian en el artículo que estamos repasando, es que dice que los pacientes en diálisis y los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada muchas veces tienen sesgo en el tipo de atención que reciben, ¿no es cierto? Que cuando no están puestos en manos de un nefrólogo, y eso de vuelta nos lleva un poco al consultorio de enfermedad renal crónica avanzada, muchas veces los pacientes no reciben toda la terapéutica que podrían recibir por miedo o por desconocimiento a la reacción o al evento o al resultado final. Si ya pasamos a insuficiencia cardíaca en la enfermedad renal crónica avanzada, nos encontramos con que la mayoría de los estudios grandes de enfermedad de insuficiencia cardíaca excluyen pacientes en diálisis o con enfermedad renal crónica avanzada. Entonces, muchas de las conclusiones son extrapolables de análisis de subgrupos dentro de los estudios, ¿no? En relación al tratamiento, no hay ningún estudio que dé un tratamiento convincente todavía para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o levemente disminuida. Sí sabemos que para pacientes con enfermedad renal crónica y fracción de eyección de menos de 40, los inhibidores del sistema renina-angiotensina y los beta bloqueantes son eficaces, y en fracciones de eyecciones menores a 35, pero en estadios de enfermedad renal crónica de 1 y 3, es decir, con mucha, todavía no en la avanzada, el uso de los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, que formalmente no se utilizan o hay que utilizarlos con una gran vigilancia en pacientes en diálisis. Hay algunos estudios que avalan el uso de pacientes en diálisis con pocos episodios de hipercalemia graves, con mucho seguimiento de esos pacientes, pero que dejaron dudas de la eficacia si los resultados favorables de los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides se podían extrapolar a este tipo de pacientes. Entonces, inicialmente no están recomendados en las guías para pacientes en diálisis. Los diuréticos, cuando el paciente mantiene diuresis residual, sino por supuesto la ultrafiltración, sobre todo para el tratamiento de la carga y la retención de fluidos, y sí, cuando el paciente ya está con lo que los cardiólogos llaman tratamiento óptimo, que es la inclusión del beta bloqueante, el inhibidor del sistema renina-angiotensina aldosterona, y si su condición lo permitiera, alguna dosis de antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, pues tenemos la opción de agregar estos inhibidores de la neprilicina, que es el sacubitril, asociado también a los ARAS. Y esto demostró seguridad en diálisis y demostró efectos favorables en relación al nivel de fracción de eyección y a las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. La ivabradina también puede ser
una opción en los pacientes que tienen dosis máxima de beta-bloqueadores. La otra manifestación clínica de todo lo que hablamos es la muerte súbita. La muerte súbita representa más o menos 2/3 de las muertes por causas cardiovasculares en los pacientes en diálisis. En la población general hay 50 episodios cada 1000 pacientes año. Perdón, en la población en diálisis, sí está bien. Y en la población general, un episodio cada 1000 pacientes año. O sea que la prevalencia es muchísimo mayor a la de la población general. Posiblemente, y la causa más frecuente suele ser las arritmias, ¿sí? Las arritmias, a diferencia de la población general, donde la muerte súbita tiene que generar una etiología coronaria, una etiología obstructiva del flujo de circulación miocárdica, y sí, la fisiopatogenia va de la mano de todas estas alteraciones que dijimos del miocardio. La diálisis per se es un factor de riesgo independiente para muerte súbita y los momentos más frecuentes son las primeras 12 horas post-diálisis, donde se estima que tiene que ver con las variaciones de los fluidos y con alteraciones hidroelectrolíticas, y lo mismo, por las mismas causas, posiblemente el intervalo de día largo sin diálisis. Por el momento, si bien hay varios estudios, no hay métodos eficaces para predecir la aparición de los episodios de muerte súbita. Sí hay un montón de estudios que han ido midiendo distintas variables, los intervalos QT, muchos puntos posibles para predecir o para detectar precozmente los episodios de muerte súbita. Ninguno resultó de significancia estable. Y si bien hay alguna incertidumbre sobre el beneficio de los cardiodefibriladores implantables en fracciones de eyección muy bajas, que eso tiene indicación en la población general, en la población en diálisis no queda clara si tienen el mismo efecto beneficioso, pero las guías lo recomiendan igual que en la población general. Y ya para ir terminando, en relación a la enfermedad valvular, que dijimos que era la tercera manifestación más frecuente, en general las recomendaciones no varían a la de la población general, ¿sí? O sea, la decisión de qué tipo de tratamiento se le hace a la enfermedad valvular tiene que seguir sobre todo las guías actuales, la última evidencia científica en relación al tipo de metodología que se utiliza, y sí tener bien presente que los pacientes tienen que tener el control ecocardiográfico periódico. Por supuesto que la mortalidad esperada, tanto en el acto quirúrgico como en los procedimientos menos invasivos como el TAVI, si bien se pueden realizar en pacientes con enfermedad renal crónica, los pacientes no tienen que tener una contraindicación absoluta para la reparación valvular por el hecho de tener enfermedad renal, la mortalidad es más alta. Los pacientes que todavía no están en diálisis posiblemente vayan a requerir diálisis en el contexto del postoperatorio, y la muerte en el postoperatorio inmediato también es más alta. No sé si quieren hacer alguna pregunta acá. El protocolo también una opción ideal. Nosotros internacional para el estudio en Argentina, y de verdad que los resultados de diálisis después no hubo diferencia entre tratamiento invasivo y tratamiento conservador, lo cual a nosotros es un estudio de supervivencia, o sea, Bueno. realmente fue muy importante. Está publicado en la revista JACC, que fue en el 2001, creo. Sí, no, lo que pasa es que la secuencia está muy importante porque esa es una diferencia muy grande. Una diferencia muy grande con el otro estudio, donde prácticamente en la población hemodiálisis hagamos una tendencia a abrir los vasos, a tratar precocemente y todo eso, pero el estudio a largo plazo versus el médico no fue significativo. Y el otro tema, que es un tema que vos traes, que es de suma importancia en lo que se refiere al tratamiento de insuficiencia cardíaca, primero preguntarte, si vos crees que los IGLT2, si bien están entre comillas, contraindicados, o por lo menos todos los que hemos participado, se han hecho hasta 25 hasta 25. con IPA,
20 con EPA y 35 con DAPA, si crees que eso tiene futuro para los pacientes de diálisis. Y el otro tema, o sea, agregadito, así, que es el estudio, el hecho de hablar de la muerte súbita, eso es un dato, el dato que dio la doctora es sumamente trascendente, porque hoy en día se está haciendo un estudio, como novedad, se tiro como un dato que los profesores conocen, se está haciendo el estudio DAILAS, que se usa con Lokelman, nosotros somos centro registrador acá en Argentina, y ese estudio está tratando de usar los bloqueantes de circonio para el manejo de hipercalemia y se cree que se puede vincular esa hipercalemia en lo están haciendo en pacientes en diálisis. el periodo largo. En el periodo largo, perfecto. Lo que está demostrado es el uso de bloqueman en pacientes prediálisis con toda la arsenal de medicamentos. Pero hoy en día estamos tratando, también son goles, estamos tratando de ver cómo funciona. Entonces, ese estudio realmente va a dar que hablar sobre eso, sería un boom, Sí. poder controlar, poder bajar un poquito de ciencia. Bueno, yo creo que eso totalmente. La otra cosa de lo que es más es que yo sabía que tenía un poquito de tiempo, por eso no vamos a hablar mucho más, pero que hay ahora se está abriendo como alguna rama de poder utilizar los antagonistas de los receptores de linear asociados a la lorena para pacientes que eventualmente podrían beneficiarse de ello. Yo creo que eso es importante. Este GLP2 había varias dispositivos de La sacamos. Bueno, es filtrado 5 y en realidad en diálisis todavía no hay evidencia para traer. Yo creo que sí, que va a tener efectos favorables. O sea, no sé, para sin embargo, eventualmente tuvimos la experiencia con un paciente en diálisis crónica de 5 años de evolución en pacientes con una tasa de filtrador hormonal de 5. Utilizamos la data de China, claro, y de verdad tuvo muy buenas mejorías de los años. Bueno, sí, entonces, ¿De dónde sos vos? Se lo preguntaba justamente pensando en el corazón, no tanto. No, porque Sí, la canción. ¿De dónde sos? De Venezuela. Nosotros en realidad sí están mostrando que no tiene tanto beneficio social. Pero sí creo que a la parte cardiovascular efectivamente va a tener la sacamos porque todavía no están los resultados definitivos, pero vamos a tener y los Gilman sí, y el de Kenia en CKD, la verdad que miramos más la parte de prediálisis, pero bueno, ellos incluso decían que si quieren tener algunos beneficios en relación a la respuesta muerte y no infarto, el grupo que había de intervencionismo había tenido más episodios de stroke, había tenido episodios después de mortalidad posterior, o sea que no era concluyente a favor de la terapia de vascularización renal, incluso prediabetes. Sí, creo que por ahí la limitación, la limitación justamente es el precio. De los temas mayores, 22, es muy costoso. Sí, pero ya hay obras sociales que lo están con la pinerelona o la fibra. No, lo que se está haciendo, mostramos acá, es que ahora la prima te abre la posibilidad de evaluar pinerelona junto con la prima como tal vez una opción terapéutica nueva para los pacientes que hacen también, no sé, todavía está falta los resultados finales. No sé si les comenzó a mostrarse que hay una vaya más. Nosotros estamos participando en el estudio, pero no diálisis, sino paciente previa. con planes de pregunta, pero la cual es relacionante. Y el análisis no, pero es lo que se sabe que quizás cambie y lo que uno piensa que hay que sacar la la idea que no. es un concepto que va a cambiar el cardio, presión prediálisis, población prediálisis, creo que va a ser
completo, no va a poder y ahí el hotel no va a tener mucha actividad porque sin duda que todo lo que hagamos aumenta mucho la renovación con ADA2, usar la finerenona y también dice que se quedó por él, pero lo que vamos a tener que controlar es la población. Sacuditril también. Bueno, dejaste un concepto bien claro que sacuditril en la población general Sí, nosotros tenemos pacientes. por el pasado. Nosotros un paciente que se le comunicó un resultado, no con no diálisis, bastante un filtrado quedó un filtrado no óptimo, y nos hizo una interpretación ese día. Después lo pudimos usar, ¿no? Era una cuestión de acomodar unas cosas y pudimos usarlo también. Pero los estudios hasta eran es muy largo, Sí, no sabíamos cuándo poner. Pues ya cuando capacidad de acceso para la retención de esos problemas de voz del manejo del pozo. ¿Cuál es muy de eso va a ser? La importancia del acceso ocular. La importancia del acceso ocular, o sea, una, y lo de claro, que no estaba bien, la importancia de tenerlo precozmente para no llegar a paciente tan ignorado. La otra, que no lo pusimos ahí porque pensamos que también es eterno, es que el acceso vascular sí mismo trae muchas complicaciones crónicas. ¿No? Pero era como que quedaba, hay que mencionar en algún momento que el acceso vascular también parte a veces de las complicaciones crónicas. El cardiovascular, el aumento de sobrecarga cardíaca, que conoce el círculo como tiene un desarrollo importante, cuando tiene un grupo determinado, a todos los síndromes de isquemia del brazo, de la complicación cardiovascular. Y el manejo de foco es importantísimo y lo que es la prevención de las complicaciones vasculares y la infección valvular, ¿no? O sea, eso es una de las piedras fundamentales del manejo de estos factores de riesgo no tradicionales que ha mejorado mucho en los últimos años. Yo creo que todo lo que es el manejo de fósforo, la mejora de la biocompatibilidad de las membranas, la optimización de la calidad de la diálisis, creo que es parte de lo que ha ido disminuyendo en el tiempo la apertura del trato terapéutica nueva, que antes me gustó mucho esta frase, no sé si voy transmitente, pero me gustó que es cierto, y a ustedes les debe pasar, que capaz otros médicos reciben un renal de diálisis y no lo quieren ni mirar, ni tocar, ni hacerle nada, llaman por teléfono, no se electrónico, ¿sí? Claro, entonces la reapertura de esta nueva terapéutica del paciente diálisis creo que la junto con de la mejora del manejo del foco, de la mejora de la inflamación a partir de la mejora de la biocompatibilidad de la creo que va a ir disminuyendo la mortalidad. Limitaciones vasculares, el calcio core en pacientes en la fundación de hemodiálisis. Y sin embargo, lo que más influye en estos pacientes son el líquido deslizado. Por ejemplo, nosotros damos un líquido deslizado estandarizado de calcio, más o menos 2.5, cuando si el paciente es hipercalcémico, más bien debería ser bajo en calcio y no lo tenemos. Entonces, muchas veces también no es tanto los tratamientos per se del paciente, sino el líquido con que realizamos al paciente, entonces también incluye y como en la situación para la ruta realizamos los pacientes de Perú, nos mandaron para que analicemos como calcio, digamos, en el negocio. Y lo publicamos en la revista de nefrología. El problema primero fue al revés. Ellos usaban líquidos muy bajos en calcio, estaban todos con hipopara, el 50% de la población de Lima, pues mandaron todos los datos. Y bueno, por supuesto que la conclusión fue de que mejoran el líquido concentrado de calcio, que parece parece, digamos, la condición es cierto, por ahí uno no toma atención al líquido, al concentrado, y eso ayuda, porque también el valor de calcio que tome, de poco este del líquido va a cambiar. Así que todavía, en realidad, el problema principal es que ahí está, la comida tiene tanto fósforo
que ni siquiera solo dializando todo lo que estás, podés controlar el fósforo. Y por eso el arsenal terapéutico que quizás libera un poquito más la vida del paciente, porque es bastante, bastante. No sé si me respondí las preguntas. Necesitamos poner precoz y después van en esto y decimos que van a más complicaciones crónicas tendremos diálisis y la Bueno, vamos a hablar de anemia como otro de los temas importantes. Va a ser en realidad como un repasito de lo que son las guías. Vamos a hablar de las definiciones, de los estudios, del uso de hierro y el uso de los agentes estimulantes de eritropoyesis. Vamos a arrancar con las definiciones, las causas y las consecuencias. Quizás esto es un poco básico, pero bueno, estaba bueno como para dar un repasito. Se define anemia como unas cifras de hemoglobina inferiores a 13 gramos por decilitro en varones y 12 gramos por decilitro en mujeres. Bueno, ya dijo un poco el doctor Rosaviez que a medida que el deterioro de la función renal progresa, la severidad y la prevalencia de la anemia aumenta y es muy frecuente que el paciente en diálisis ya ingrese anémico. Afecta la calidad de vida del paciente y aumenta la morbimortalidad. ¿Cuáles son los signos y síntomas de los pacientes con anemia? Esto es en general. Palidez generalizada, decaimiento, anorexia, taquicardia, hipotensión, cefalea, visión borrosa, cansancio, dolor muscular, disnea. Y en cuanto a los signos, lo que nos puede pasar en la sala de diálisis es que tengamos dificultad para ultrafiltrar el paciente porque se nos hipotensa. Si llegamos a pedir un ecocardiograma, vamos a tener una hipertrofia del ventrículo izquierdo y como ya dije previamente, todo esto va a llevar a un aumento en el número de las hospitalizaciones. En cuanto a las causas, la principal es el déficit de eritropoyetina. Ya vemos que a partir del filtrado de 60 mililitros minuto se disminuye la producción de eritropoyetina. Lo que sí es importante saber que no hay una correlación entre el nivel de eritropoyetina en sangre y el grado de anemia del paciente, por lo cual no se aconseja dosar eritropoyetina en sangre, no al menos en forma rutinaria, ¿sí? No tiene ningún valor. En cuanto al déficit de hierro, es una causa muy importante también, por un lado por agotamiento de las reservas de hierro, por pérdida crónica de sangre, por reducción de la absorción del hierro y aumento de la demanda de hierro. Como ya dijimos, los pacientes renales crónicos en diálisis son pacientes malnutridos, inflamados, que suelen presentar déficit de ácido fólico y vitamina B. Eso es porque son vitaminas hidrosolubles que se dializan a través del filtro en el caso de la hemodiálisis y atraviesan la membrana peritoneal en el caso de diálisis peritoneal, por lo cual muchas veces hay que suplementarlos. A su vez, sobre todo en el caso de hemodiálisis, suelen tener reducción de la supervivencia eritrocitaria por un daño mecánico del propio circuito de diálisis y puede haber hemolisis. Y el hiperparatiroidismo secundario severo también disminuye la capacidad de la médula ósea para generar glóbulos rojos. ¿Cómo estudiamos la anemia? ¿Qué le vamos a pedir? Por un lado vamos a pedir un hemograma completo con una hemoglobina y hematocrito. Habitualmente nos basamos en la hemoglobina para definir anemia. Índices hematimétricos, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. También tenemos que pedir recuento de leucocitos y de plaquetas. Pedimos reticulocitos y lo vamos a dividir en dos al tipo de anemia, de mayor a 2,5 para regenerativa y menor a 2,5 a regenerativa. Vamos a pedir a la ferrocinética, que la ferremia es la cantidad de hierro en sangre que existe en el organismo. La ferritina es el depósito de hierro que tenemos en el organismo. La transferrina es el transportador y el porcentaje de saturación de transferrina, como dice su nombre, es cuánto de esa transferrina está ocupada por hierro. Y los niveles séricos, como ya dije, los más importantes a dosar son el ácido fólico y la vitamina B por este tema de que son vitaminas hidrosolubles y se suelen dializar. En general, la anemia del paciente renal crónico es normocítica y normocrómica. Si estamos ante un caso de microcitosis, lo que uno tiene que pensar es que el paciente está perdiendo hierro por algún lado. Y si hay macrocitosis, pensar en déficit de vitaminas, de ácido fólico y de complejo B. ¿Cuándo usamos hierro? Para asegurar la reserva de hierro necesaria para la eritropoyesis, para corregir en caso de que estemos ante la deficiencia de hierro y para prevenir el desarrollo de deficiencia en aquellos pacientes que estén en tratamiento con agentes estimulantes de eritropoyesis.
La deficiencia de hierro no tratada es la principal causa de hiporrespuesta a los agentes estimulantes de eritropoyesis. Se define como déficit funcional de hierro el porcentaje de saturación menor al 20% de transferrina con una ferritina normal o elevada. ¿Esto por qué? Porque la ferritina es un reactante de fase aguda, entonces muchas veces el paciente con la inflamación que ya tiene, puede ser que tenga un secuestro en el sistema retículo endotelial, entonces no puede utilizar el hierro. Y el déficit absoluto de hierro, o sea, cuando no nos quedan dudas de que el paciente no tiene hierro, es cuando el porcentaje de saturación de transferrina es menor al 20% y tiene una ferritina menor a 100 nanogramos mililitros. Debemos suplementar con hierro, pero siempre tratar de no sobrepasar un porcentaje de saturación de transferrina mayor al 30% y una ferritina de 500 nanogramos por mililitro. Y en general no se aconseja la administración de hierro endovenoso en aquellos pacientes que estén con una infección bacteriana sistémica. ¿Qué tipo de hierro vamos a elegir? En realidad depende un poco del costo y del acceso venoso que uno tenga. En el caso de hemodiálisis, en general se suele elegir el acceso en las ampollas del hierro, el hierro endovenoso, y en el cual se usa una dosis inicial de restitución, que son 1000 miligramos, que uno lo puede hacer postdiálisis en ampollas de 100 miligramos en las próximas 10 diálisis, y después dejar una dosis de mantenimiento. También existen los concentrados de hierro que traen más cantidad, como puede ser la carboximaltosa, que es el Ferinject que habitualmente utilizamos, que bueno, trae 1000 miligramos en una sola ampolla. Lo que hay que tener mucho cuidado son con las reacciones adversas al hierro. Si bien son poco frecuentes, pueden llegar a ser graves y se ven sobre todo en el dextrano. No sé si ustedes usan el hierro dextrano o no. ¿Sí? ¿Lo usan? Bueno, nosotros acá usamos el sacarato, no solemos usar el hierro dextrano. Podés tener reacciones leves, moderadas o graves. Leve, mareo, sensación de calor, cefalea, náusea, prurito, mialgia, artralgia, hipertensión. Lo que uno tiene que hacer ahí es suspender la infusión, esperar 15 minutos, media hora, y después reiniciar con una velocidad más lenta de infusión, y bueno, y siempre controlando y estando muy atento, ¿no? Que no surja otra cosa. Las reacciones adversas moderadas, tos, disnea, prurito intenso, taquicardia, hipotensión, suspender directamente la infusión. Se puede expandir con solución fisiológica y dar corticoide, y bueno, y observar y valorar si hace falta internar al paciente. Y las graves, estridor laringio, cianosis, disnea y dolor torácico, y hasta un paro cardiorrespiratorio. Bueno, en ese caso no quedan dudas que el paciente tiene que ingresar a la unidad de terapia intensiva. Sí, por ahí me pareció interesante saber que no tiene tanto rédito hacer premedicación con antihistamínicos y con corticoides, no tiene tanto beneficio. Sí influye mucho el tipo de hierro que estemos usando y la velocidad de infusión, ¿sí? Entonces, más bien, ser precavidos con esto y infundirlos lento. El uso del agente estimulante de eritropoyesis. El nivel deseado de agente estimulante de eritropoyesis, según se lo indica cuando el paciente tiene una hemoglobina menor a 10 y que tenemos una buena cantidad de depósitos de hierro, tenemos buena cantidad de hierro en el organismo. ¿Cuál tiene que ser nuestro objetivo? Llegar a una hemoglobina entre 10 y 12 gramos por decilitro y tratar de no superar los 13 gramos por decilitro por las reacciones adversas que puede llegar a tener esto, desde los accidentes cardiovasculares, trombosis de fístulas, hipertensión. La vía puede ser subcutánea o endovenosa. La vía subcutánea se suele usar más que nada en diálisis peritoneal y en la endovenosa en hemodiálisis. Acá les quería preguntar cuántos hacen diálisis peritoneal. Y usan la subcutánea. ¿Y cuál usan? Porque tenemos la eritropoyetina alfa y beta, la darbepoetina y el cera. Esos son los tres que tenemos. ¿Cuál usan? ¿La eritropoyetina, la darba? No, la eritropoyetina beta. ¿Y esa cada cuánto la hacen? La colocación. 2 veces por semana, claro. Eso es porque, ¿cómo? Ah, usan mi cera y lo usan una vez al mes. Una vez al mes. Bien, ¿y en diálisis peritoneal o en hemodiálisis también? En los dos. Ah, qué bueno.
Es alta. Claro, no acá. Más frecuente. Claro. Claro. Está bueno. Sí, claro. Sí, tal cual. Por ahí va la consulta y en ese momento se coloca la medicación y listo. Está bueno. Está bueno. Bueno, la verdad que yo no tengo experiencia ni con darbepoetina ni con cera. Si utilizamos eritropoyetina, que como dijeron tiene una vida media entre 3 días, una semana. Se suele comenzar con dosis de 50 unidades kilo semana y luego se hace una dosis de mantenimiento de acuerdo al resultado que tengamos, que ya lo vamos a ver. La darbepoetina, como dijimos, tiene una vida media de 15 días y se suele comenzar con 0,45 microgramos kilo semana, y el misera es de 0,6 microgramos kilo semana y es una vez al mes. Eso es muy beneficioso. Y hay unos agentes nuevos, que son los inhibidores orales del factor prolilhidroxilasa inducible por hipoxia, que están en estudio de fase 3, ahí les voy a contar lo último que encontré. Esto es lo que les decía del ajuste de dosis. En la fase de corrección de la hemoglobina y después de 4 semanas del tratamiento, si la hemoglobina permanece por debajo de 10 gramos por decilitro y no aumentó 1 gramo por decilitro, uno debería incrementar la dosis un 25%. Si el aumento mensual fue mayor a 1 gramo por decilitro, reducimos la dosis un 25%, y si nos superó los 13, la hemoglobina de 13 gramos por decilitro, vamos a suspender temporalmente, al menos se aconseja eso, y una vez que alcanzamos una hemoglobina de 12, o que uno necesite volver a reiniciar con el agente estimulante de eritropoyesis, lo hace en una dosis más reducida, correspondiente a un 25 o un 50% de la dosis con la que iniciamos previamente. Resistencia a los agentes estimulantes de eritropoyesis se define cuando utilizamos eritropoyetina con una dosis mayor a 300 unidades kilo semana. Como les dije, arrancábamos con 50 unidades kilo, cuando ya llegamos a 300 ya tenemos que pensar que hay una resistencia o al menos una hiporrespuesta. Y esto puede ser o que haya déficit absoluto funcional del hierro, como dije al principio, que era una de las principales causas de fallo en el agente estimulante de eritropoyesis, los estados inflamatorios o infecciones, esto que se produce el secuestro del retículo endotelial del hierro e impide el uso del hierro, la malnutrición y las carencias vitamínicas, el hiperparatiroidismo secundario severo, la diálisis inadecuada, porque produce un estado urémico que también produce inflamación del paciente, hemólisis o enfermedades sanguíneas, hospitalizaciones frecuentes y aplasia de células rojas. La aplasia de células rojas ya no es tan frecuente de ver, pero uno lo sospechaba cuando empezaba con el tratamiento con el agente estimulante de eritropoyesis, y a la semana, en vez de mejorar, caía la hemoglobina un 0,5 gramos por decilitro, y el resto de las series estaban normales, o sea, tanto los glóbulos blancos como las plaquetas estaban normales. Y lo que uno te debe pedir es el anticuerpo contra el agente estimulante de eritropoyesis como para hacer el diagnóstico definitivo. Estos pacientes claramente se suspende el agente estimulante de eritropoyesis y la forma de manejar la anemia es a través de transfusiones, no queda otra. ¿Qué pasa con las sustancias coadyuvantes? En general no se aconseja su uso, al menos que uno tenga dosada la carencia de alguna de estas sustancias. Del ácido fólico y la vitamina B, del ácido ascórbico, la L-carnitina, la pentoxifilina y los andrógenos. Acá les quería preguntar también si ustedes dan ácido fólico y complejo B a los pacientes. ¿Sí? ¿Sí los dan? Bueno, nosotros también. Nosotros también lo damos y es una práctica muy habitual, por lo que les comenté previamente, que al ser vitaminas hidrosolubles se dializan por el filtro o por la membrana peritoneal, entonces uno ya supone que tiene un déficit o hay una carencia del ácido fólico y el complejo B. Bueno, este es el artículo que les traje, que es de la New England, se publicó en noviembre del 2021 y habla del daprodustat, que es uno de estos factores inducibles de hipoxia. La ventaja que tiene es que es un fármaco bioral, a diferencia de los otros que nos obliga a que sea subcutáneo o endovenoso. Les traje puntualmente el trabajo ACEL-D, que es el que maneja diálisis, ¿sí? Fue un estudio que está en fase 3, que incluyó pacientes renales crónicos que estaban en hemodiálisis o en diálisis peritoneal,
que manejaban hemoglobinas entre 8 y 11,5 gramos por decilitro, con la condición que estuviesen hace 90 días con alguna terapia de reemplazo renal y más de 6 semanas de tratamiento con esa. En el caso de hemodiálisis se hizo daprodustat 4 a 12 miligramos por día vía oral versus epoetina alfa a la dosis con la cual venían siendo tratados. Y daprodustat 4 a 12 miligramos día versus darbapoetina, en el caso de DP también a la dosis con la que venían siendo tratadas, no lo modificaron a la dosis del agente estimulante. Y tuvo objetivo, en realidad el principal fue el objetivo de no inferioridad, tanto en cambios de niveles de hemoglobina, cuando el objetivo era de 10 a 11 gramos por decilitro, y el primer episodio de evento cardiovascular mayor, que se consideró muerte por todas las causas, síndrome coronario agudo y ACE. Acá están los dos, a ver, sí. Acá están estos dos gráficos. El primero habla de las hemoglobinas, en el cual el negro es el daprodustat y el rojo es el ESA. Este fue el periodo en el cual se evaluó a los pacientes, que fue entre la semana 28 y la 52, en lo cual no hay una diferencia significativa. Y en el gráfico 2 habla de los eventos cardiovasculares, en los cuales este es evento cardiovascular en general, este le suma el tromboembólico, acá le suma la internación por insuficiencia cardíaca y acá muerte por todas las causas. Como vemos, no hay demasiadas diferencias. Entonces la conclusión del estudio es que el daprodustat fue no inferior al agente estimulante de la eritropoyesis en relación al nivel de hemoglobina y a los eventos cardiovasculares. En pacientes hiporrespondedores a los agentes estimulantes de eritropoyesis se observó menor dosis de hierro endovenoso en el grupo de daprodustat y no hubo diferencias en eventos adversos entre los dos grupos. Sí se vio que el daprodustat disminuyó el nivel de epsidina, que es una sustancia que se suele dar sobre todo en los pacientes que están muy inflamados, pero no tuvieron ninguna implicancia clínica en el final de la hemoglobina, por lo cual quedó ahí sin demasiada importancia. Y las transfusiones, lo que tenemos que hacer es tratar de evitar transfundir a los pacientes. Ya no existe un valor de hemoglobina por el cual uno lo tenga que transfundir, sino basarnos principalmente en la clínica del paciente para prevenir los riesgos inherentes a las mismas y tener mucho cuidado, sobre todo en los pacientes que están en lista de espera de trasplante renal, para reducir el riesgo de sensibilización del HLA. Bueno, esto es lo que ya les decía, que hay que basarse en la clínica del paciente, y en algunas situaciones clínicas agudas los pacientes pueden ser transfundidos cuando se necesita una rápida corrección, por ejemplo, una hemorragia aguda, una enfermedad coronaria sintomática. Y acá les traje dos casitos, un poco para ver ustedes qué opinaban. No sé cómo tengo tiempo. Estamos medio pasados. ¿Estamos pasados? Sí, pero Como quieran. está bueno. ¿Sí? Una paciente que ingresa en hemodiálisis crónica presenta una hemoglobina de 8,1, una ferritina de 74, un índice de saturación de transferrina del 14%. El tratamiento correcto es A. Hierro endovenoso 200 miligramos por mes y EPO 50 unidades kilo. B. Hierro endovenoso 100 miligramos post-diálisis por 4 semanas y EPO 50 unidades kilo. C. Directamente EPO altas dosis y reevaluar en 15 días. D. Hierro endovenoso 100 miligramos post-diálisis durante 10 sesiones o 10 semanas. Y E. Transfundir glóbulos rojos más hierro endovenoso de mantenimiento e inicio de eritropoyesis. Tiene 8,1 de hemoglobina, 74 de ferritina y una saturación de 14%. Está bien ferropénico el paciente. ¿Cuál? La D. Hierro endovenoso, claro, primero reponemos el depósito de hierro antes de comenzar con el agente estimulante de eritropoyesis. Excelente. ¿Cuánto pesa el paciente? Entonces me hago la de la venosa y la de la. Acá te lo puse al peso. Varón de 70 kilos en hemodiálisis hace 3 años, en tratamiento con EPO 4.000 unidades semana, más hierro endovenoso 100 miligramos por semana, presenta una hemoglobina de 7, una ferritina de 800 y un porcentaje de saturación de 45, sin síntomas clínicos de otra patología asociada. ¿Usted qué hace? A. Aumenta la dosis de EPO y mantiene la de hierro. B. Suspende EPO y hierro. C. Realiza carga de hierro y suspende momentáneamente la EPO. D. Aumenta la dosis de EPO y suspende hierro. E. Mantiene el mismo tratamiento y controla en un mes.
Hemoglobina de 7, ferritina de 800 y saturación de 45 y viene con 4000 por semana de EPO y hierro semanal. ¿Se suspenden? ¿La D o la B? Sí. La D. Aumentan la dosis de EPO y suspenden el hierro. ¿Están todos de acuerdo? Ahí tenés, saturación del 45 y la ferritina de 800. ¿Cómo? No, no, porque dice sin síntomas clínicos de otra patología social. O sea, no aparente haber otra. Claro, es una dosis baja, no es una dosis con la que uno arranca siempre. Entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos la dosis de EPO y suspendemos el hierro. Muy bien. Bueno, perfecto, eso es todo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, pero estamos medio charlando entre todos a este tema. Sí, Sí. Así seguimos con el que sigue. una pregunta rápida. Si quiere realmente el hierro oral en los pacientes con enfermedad crónica funciona, puede dar Lo que pasa es que por eso yo les digo mucho que esto en pacientes tenemos diálisis, no. Pero si un paciente está en diálisis peritoneal, intentamos para el hierro vía oral. Tenemos que no recupera, tenemos que la absorción es muy baja, el 10%, ¿no? Nosotros tenemos una opción que no sé si tienen hierro carboxilatos, Claro. el ferrigel, la ferrina. Obviamente que es un hierro mucho más caro, hierro para todos los pacientes de aquí, pero aquellos que requieran una rápida reposición, porque en 2 meses poder conseguir que se aplica una vez al mes, con endovenosa de la misma forma que los hierros que utilizan ustedes. Y también puede ser una opción muy buena para recuperar rápido. Sí, nosotros tenemos cada vez más. Yo te digo que yo lo uso sistemáticamente, tengo bastante sólido, pero Nosotros estamos usando cada vez más. eso cuesta. Pero aquello que se puede acomodar. Y el otro tema, nosotros participamos en el trabajo con Saltar. Saltar se hizo acá, en un centro que hicimos parte del trabajo, que es donde falta los chicos. Y realmente ese es uno de los inhibidores del PIC, va a ser uno de los, ahora está en fase 3, pero una vez que pasen a la otra etapa, yo creo que pueden llegar a ser una opción importante y vienen nuevos. ¿Accesibles o como todos los demás? La adherencia. Por más que, claro, por más que venga un poco más, pero la adherencia es otro de los factores que todos los endovenosos, todos los subcutáneos, sabe que se pone, digamos, pero cuando es vía oral, ahora, sí, vía oral, al ser va a cambiar.